buenas y bienvenidos a Green Macaron. Mucho tiempo sin subir vídeos y hoy tocaba. Antes de nada agradecer a todas las personas que se han suscrito a pesar de no subir vídeos y bueno, y ya casi llegamos a los 1000 suscriptores. La verdad que estoy contento, que para lo poquito que subo el canal va subiendo poquito a poco. Mi pretensión siempre es ayudar, me da igual que suba más, que suba menos, es que me da exactamente igual. Esto lo hago cuando me apetece, lo hago por disfrutar y por poder ayudar. Bueno, dicho esto, vamos a lo que vamos y vamos a hablar hoy del valor del KH, de la importancia que tiene el KH en peces y plantas. Creo que actualmente hay un poquito de confusión en la importancia que realmente tiene este valor, que para mí es de gran importancia. El KH es la medida de la dureza del agua causada por la presencia de aniones de carbonato y bicarbonato. La suelen traer las rocas calcáreas y el agua de red o el agua de grifo en zonas de agua dura. No confundamos nunca el GH con el KH, ya que el GH nos mide el calcio y el magnesio y el KH nos mide los carbonatos y bicarbonatos. Es decir, podemos tener un GH alto y un KH bajo, o viceversa, un KH alto y un GH bajo. Lo que quiero decir con esto es que tener una agua dura en términos de peces y plantas no significa tener necesariamente GH y KH alto, sino exclusivamente el KH. Es lo que nos interesa que sea alto o bajo, para decir que tenemos agua dura o agua blanda. KH está íntimamente relacionado con el pH. Es decir, si tenemos un KH alto, tendremos un pH alto. Si tenemos un KH bajo, tendremos un pH bajo. Eso no pasa con el GH. Si nosotros podemos tener un GH alto, sin embargo tener poco KH y tener un pH bajo. Sabiendo esto, puedo afirmar que a las plantas y a los peces les afecta más el valor de KH que de GH. Bueno, pues vamos a hablar de las plantas. ¿En qué le afecta el valor de KH a las plantas? Cuando estamos manteniendo un acuario plantado con inyección de CO2, la verdad que el KH no importa mucho. Solo importaría mucho en los casos en los que tengamos plantas, ¿vale?, que sean acidíferas. Es decir, plantas que estén acostumbradas a agua muy ácida. En ese caso no deberíamos tener KH superiores a 2, 3. De ahí hacia arriba tenemos un margen amplísimo donde el 90% de las plantas pues estarán a gusto. Digamos que hasta KH 9, 10, prácticamente todas las plantas le importa poco el KH, es decir, hay un montón de margen. Solamente en los acuarios plantados donde no introduzcamos CO2 sí es importante tener KH, porque el KH proporcionará a las plantas el carbono que necesitan. Aunque en este sentido serán plantas, digamos, más fáciles medias, que absorberán el carbono de los carbonatos. Es decir, una planta que tenga CO2 absorberá muy fácilmente el carbono, indistintivamente de qué tipo de planta sea, pero una planta que absorba el carbono de los carbonatos gastará más energía, por lo tanto no debe ser una planta muy exigente, ¿vale? Eso es cuestión probar, pero aproximadamente plantas de bajo requerimiento medio, ¿vale? Pueden estar en un acuario sin CO2. Como he dicho, importaría exclusivamente en tener KH o no tenerlo si metemos CO2. Si metemos CO2 no es necesario tener un KH. Podemos tener un KH, yo en este acuario tengo un KH 1 o 2. Es decir, si no metemos CO2, sí sería necesario tener un KH mínimo de 3 o 4 para que las plantas aprovechen el carbono de los carbonatos.
En cuanto a peces, bueno, en cuanto a peces sí cambia y la historia un poquito y quizás sí sea un poquito más importante. En cuanto a peces, siempre nos basamos en los parámetros, ¿no?, de las fichas técnicas de los peces. Tipo de pH, tipo de GH, tipo de KH, todo eso está muy bien. Pero lo que realmente le puede llegar a influir a un pez no es ni el GH ni el pH, sino el KH, el nivel de carbonato y bicarbonato. ¿Por qué? Porque eso es lo que, digamos que lo que molesta en los niveles de osmorregulación del pez. Es decir, nosotros podemos meter un pez de un GH 10 a un GH 17 sin ningún tipo de problema. Podemos meter un pez de un pH 5 a un pH 6 sin ningún tipo de problema. Sin embargo, si metemos un pez de un KH 7 a un KH 2, sí puede ser que el pez tenga problemas, ¿vale? Yo considero que una variación de KH de más de 3 ya empieza a ser peligrosa para las especies sensibles, como gamba y algún tipo de pez más sensible. Los carbonatos y bicarbonatos son importantes en este sentido en cuanto a la adaptación de los peces. Entonces, yo creo que desde hace ya mucho tiempo la literatura nos pone los parámetros de los peces. Y siempre se asocia el GH con el KH y con el pH, pero como he dicho al principio, no es necesario. Es decir, podemos tener un GH alto y podemos tener un KH bajo. Tengo aquí un libro y lo voy a explicar mejor con el libro. Voy a cogerme la ficha de un pez, ¿vale? Cualquier pez, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Voy a elegir el pez guppy, platy, ¿vale? de este libro, ¿vale? Que son un gran libro de fichas de peces de hace muchos años. La verdad que está muy bien. Y en la familia de los poecílidos, que son la familia de los platy, de los modi, de los guppy, indica que deben de estar en general esta familia en pH de 7 a 7,5 y en GH de 20 a 30, ¿vale? Si os digo que perfectamente podéis tener un guppy en un pH de 6, ¿cómo que es? ¿Por qué? Podemos tener un guppy en un pH de 6 siempre y cuando el nivel de GH esté dentro de su rango, no tenga unos rangos extremos, es decir, no tengamos un GH de 6 y un GH de 10, GH ya cercano, como dice aquí, entre 20 y 30, vale, podemos tener GH 18, por ejemplo. Y tengamos un KH, ¿vale?, que equivalga a ese pH, es decir, podemos tener un KH de 3, 4, ¿vale?, que equivaldría a un pH de 7, 7 y algo. Y si lo bajamos con CO2, por ejemplo a 6, 6,2, no hay ningún tipo de problema, porque hemos bajado el pH pero sin modificar el KH, que es lo que realmente afecta a los peces, la osmorregulación. Sin embargo, si tuviéramos un KH de 3, 4 y de repente lo cambiamos a un KH de 0, pues sí, ahí puede haber un shock en los peces y al no hacer bien la osmorregulación de sus sales, pues pueden morir. Lo que quiero decir en esto es que el KH es muy importante para los peces, sobre todo cuando vamos a hacer bajadas de pH en un acuario plantado. Pero si no lo modificamos, al pez le da igual, siempre y cuando no nos vayamos a parámetros muy extremos. Una bajada de un punto de pH en un acuario plantado por CO2, que es un ácido débil, 4 horas, 5 horas, no pasa nada. Hay mucho mito en que tengamos, por ejemplo, con el KH en un acuario plantado, un tampón de CO2 seguro, que está bien, pero no es necesario. ¿Por qué? No busquemos esa regla única, porque el tampón nos puede dar los carbonatos y los bicarbonatos, pero también nos lo va a dar
el movimiento de superficie, lo que hace el escape de CO2. Cuando la gente dice, bueno, voy a poner el CO2 24 horas, está bien, ponlo 24 horas, si a ti te va bien, hazlo. Pero no es necesario, hoy en día está todo ya inventado. Si nosotros ponemos el CO2 a una velocidad de burbuja bajita, para tenerlo 24 horas, cuando llegue el inicio del fotoperiodo, si es un high-tech, ojo, si es un acuario acelerado, que necesita un gran aporte de CO2. Las plantas te van a pedir durante las 2 o 3 primeras horas mucho CO2. Y esa acumulación que tú tengas de CO2 durante las 24 horas pasado la noche, llega el día del fotoperiodo, te va a descender porque la tasa de inyección de CO2 es baja. Digamos que si tuviéramos una gráfica, estaría aquí, en el momento del fotoperiodo bajaría. Y luego, pasadas las 2 o 3 horas, volvería a subir, pero paulatinamente, porque la tasa de inyección al tenerlo 24 horas no es muy alta. ¿Qué ocurre? Que la gente se basa en que, gracias a eso, mantienen el pH estable, pero no mantienen un CO2 estable, que es lo que le importa a las plantas. Por eso pienso que en ese sentido es mejor inyectar CO2 una hora antes del fotoperiodo, porque le va y en gran cantidad, porque le va a proporcionar estabilidad en el ingreso de CO2, puesto que cuando suba el CO2 a una cantidad, ¿vale?, se va a mantener, puesto que por mucho que consuman las plantas, tenemos una inyección grande, entonces no va a ser fluctuaciones. Y si hubiera una desviación hacia un contenido más alto de CO2, le cogemos el equilibrio con el movimiento superficial y se pierde. Digamos que vamos a tener siempre tasa alta, apenas se va a mover. Sin embargo, con una inyección de 24 horas, eso es muy complicado, y si lo haces vas a perder CO2 sí o sí, porque para hacerlo tienes que dar una inyección alta de CO2 y un movimiento superficial, y en 24 horas va a gastar bastante más CO2. Entonces, cuando la gente dice que es muy importante tener el pH estable, no, a los peces les da igual, a las plantas les da igual. Lo que hay que tener estable es el KH. Cuando hacemos una aclimatación en un pez, medimos los TDS, que es algo aproximativo y puede valer, ojo. Pero realmente deberíamos de saber qué KH tiene ese agua de ese acuario y en eso basarnos, o sea, KH, temperatura, está bien. Pero no basarnos tanto en los TDS que nos puedan medir el pH. Lo que nos deberíamos de basar son los TDS que podría medir el KH, es decir, yo aclimato los peces, mido TDS y mido KH. Si yo veo que el KH es muy parecido, varía 1 o 2 puntos, simplemente adecuo la temperatura y que los TDS más o menos se parezcan un poco y nada más. Pero sin embargo podemos tener algunos TDS muy parecidos, sin embargo tener una fluctuación de KH, pues bueno, de 3, 4. Y si metemos peces sensibles, pues sí, eso lo puede hacer sufrir. Bueno, en resumen, como conclusión, el KH determina si puedes tener plantas sensibles de dureza baja y no el pH. De igual manera, eso lo que determina también a los peces. Determina si podemos tener peces de agua dura o agua blanda, porque un agua dura no es aquella que tiene un pH alto y un GH alto, sino es aquella que tiene un KH alto. Evidentemente, como el KH está cogido de la mano del pH, si sube el KH, subirá el pH. Pero el valor real y el valor importante es el KH. Bueno, espero que lo hayáis entendido, espero que os haga reflexionar un poco y bueno, como llevo ya mucho tiempo sin subir vídeos, os voy a poner un pequeño fragmento donde vais a tener un pequeño descuento en la tienda de un gran colega, que es Sotinature. Hay un descuento de un 5%, creo que la fecha era hasta el 31 de diciembre, sin límite de pedido, así podéis pedir 2 o 3 veces, las veces que pidáis, y tendréis ese pequeño descuento que, bueno,
si tenéis que hacer alguna compra, pues os puede venir bien. Solamente tendréis que poner en el código o en el cupón de descuento Green Macarons, evidentemente, todo seguido, y os aplicará el descuento. Bueno, un saludo, espero que estéis bien y espero veros en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.